Soy Maite y explicaré sobre el principal efecto de la modernización jurídica. Este habla pues del reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional, quedando reflejada en toda la estructura de las monarquías absolutas. Algunos ejemplos son el ejército, la burocracia, los impuestos, el comercio y la diplomacia. Hablaré primero sobre el ejército profesional. Este fue introducido en los siglos XVI y XVII por Mauricio de Orange, Gustavo Adolfo y Wallenstein. La forma de agrupación de estas tropas era característica del moderno Estado burgués. No pertenecían a un ejército nacional y destacaban los mercenarios extranjeros, quienes se reclutaban fuera del perímetro de las nuevas monarquías centralizadas. Los suizos fueron los gurkhas de los primeros tiempos de la Europa moderna. La razón social de este fenómeno mercenario fue para evitar que la clase noble armara en masa a sus propios campesinos. Jean Bovin decía que era imposible adiestrar tantos súbditos en las artes de la guerra y que estos fueran fieles a las leyes. Sin en cambio, podían confiar en los mercenarios, ya que estos recibían una paga para que aplacaran la rebelión social, aun sin saber el idioma local. Cada vez era más notoria la importancia fundamental de los mercenarios desde Gales a Polonia, desde finales de la Edad Media, marcando así un recuerdo del absolutismo hasta sus finales en el occidente. Actualmente no existe teoría marxista que hable de los diferentes modos de producción que provienen de las funciones sociales de la guerra. La guerra era el modo más racional y rápido que tenía la clase dominante en el feudalismo para expandir su dominio. La productividad agrícola y el comercio eran muy lentos en comparación con las masivas cosechas que producían las conquistas territoriales. Un claro ejemplo de estos es en Inglaterra o Sicilia, con la toma de Nápoles o la conquista castellana de Andalucía. Se decía que la economía de la guerra es la maximación de la riqueza y su papel no puede compararse en las formas de desarrollo de un modo de producción dominado por el ritmo básico de la acumulación del capital y por el cambio incesante y universal, los fundamentos económicos de toda formación social. Por el otro lado, la formación interfeudal era militar y el conflicto era de suma nula en el campo de batalla. Perdían o ganaban cantidades fijas de tierra debido a que era un monopolio natural. Solo se puede redividir, pero no extender. No existía un idioma común, no existía continuidad entre los territorios y dominios, y el medio era la guerra. Los príncipes combatían como si fuera su destino, una necesidad social de su estado. Maquiavelo decía, un príncipe pues no debe tener otro objeto, ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y la disciplina de los ejércitos, porque este es el único arte que se espera ver ejercido por el que manda. Los estados absolutistas reflejaban esa racionalidad arcaica. A mediados del siglo XVI, el 80% de las rentas del Estado español se destinaban a gastos militares. Vicens Vives decía que el impuesto hacia la monarquía administrativa a la moderna se iniciaba en el occidente de Europa con las grandes operaciones navales emprendidas por Carlos V contra los turcos en el Mediterráneo occidental en 1535. El Estado francés. Incluso un siglo después, en 1789, Necker decía que 2/3 del gasto del Estado francés se dedicaban a las fuerzas militares. Esto obviamente no corresponde a la racionalidad capitalista, sino a las funciones medievales de la guerra. La burocracia civil y el sistema de impuestos representa la administración legal racional de Weber. Sin embargo, la burocracia del Renacimiento era vendible a propiedad privada. El que compraba privadamente una posición en el aparato público del Estado la amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados. Sistema de honorarios.
en los que era una especie de caricatura monetarizada de la investidura de un feudo.